ofreciendo contenido para la vida cotidiana. Transmitimos lo mejor de la música nacional e internacional. Give your body up to the music. Noticias, espectáculos, sociedad, salud, actualidad, redes sociales y mucho más. Desde Hacienda La Muralla, número 403, Jardines de la Hacienda, en el corazón de la República Mexicana, Santiago de Querétaro, Querétaro. smradio.com.mx, tu vida online. SM Radio, contenido inteligente. Muy buenas tardes, amigos que nos siguen a través de SM Radio y en lalupa.com. Son las 18:04 de este martes 19 de marzo de 2019. Estamos en una emisión más de En Voz Alta, un programa de análisis, un programa de debate, un programa donde se tratan los temas que atañen a la agenda nacional, internacional también, por supuesto, y, claro, la agenda estatal. Hoy vamos a hablar de un tema muy controvertido, pues es el tema de la revocación de mandato. Es un tema que brincó, digamos, a los reflectores nacionales el pasado jueves, cuando el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó esta figura que las voces de la oposición, principalmente PAN, también PRI, aunque hubo 3 priistas que votaron en favor, 3 priistas coahuilenses, dice la oposición que esto pone a Andrés Manuel López Obrador pues en vías de una posible reelección. Por su parte, partido en el poder federal Morena, dice que simplemente los partidos de oposición están temblando porque les va a quitar peso, les va a quitar poder, y ese poder se los va a transferir esta figura al pueblo. Queremos discutir esto, debatir este tema tan importante, y por eso tenemos hoy una mesa de lujo como acostumbramos aquí en Voz Alta, formada por, en estricto orden alfabético, Martín Arango. Él es secretario general del Partido Acción Nacional, y de Héctor Parra. Bienvenidos ambos. Héctor Parra, analista legislativo y quien ha ocupado numerosos cargos en varias administraciones estatales. Bienvenidos, amigos. Gracias. Pues, ¿cómo ven? Arrancamos con este tema de la revocación de mandato, ¿no? ¿Qué sucede con la revocación de mandato? ¿Sí realmente es una puerta a la reelección o simplemente es el empoderamiento ciudadano? Martín, empezamos contigo. Gracias, Toño. Yo observo, o mejor dicho, desde el PAN observamos 2 problemáticas respecto a este tema. La primera de ellas es que ciertamente en países como Bolivia, como Venezuela, como Cuba, como Nicaragua, por poner ejemplos cercanos a América Latina y sobre todo a nuestro país, hemos observado que aquellas personas que inicialmente proponen una supuesta consulta para verificar si el gobernante tiene que seguir en el cargo, pues terminan perpetuándose en el poder. Todos bajo el mismo discurso de que hay un pueblo noble y bueno que es el que tiene la última palabra en todas las decisiones de gobierno. Porque aquí esta revocación de mandato habría que un poquito abundar. Bueno, esta figura se establecería en las próximas elecciones intermedias de 2021, ¿no? Y sería precisamente una consulta popular para ver si Andrés Manuel López Obrador sigue otro periodo de 3 años o se revoca su mandato, ¿no? ¿Estoy en lo cierto? Efectivamente, de eso se trata, de preguntarle a la sociedad si el presidente López Obrador debe de seguir en el cargo. Me parece una ociosidad cuando tenemos al presidente de la República con mayor legitimidad en un cargo público. Hoy más bien me parece que el presidente López Obrador quiere utilizar esta herramienta como un arma
electoral para atacar a quienes no piensan como él. Es muy sencillo el razonamiento. Lo decía en tu programa pasado. El presidente se ve muy solo. No está siendo por un partido político, no está siendo acompañado por un partido político que esté a la altura de su popularidad. Hoy podemos observar que los presidentes municipales, los diputados, los regidores, los gobernadores que hoy están con Morena, son gente que hoy le está fallando a la ciudadanía. Hace no mucho aquí en Querétaro fue detenido un presidente municipal del estado de Guanajuato, emanado de Morena, porque traía armas de fuego de uso exclusivo del ejército, y de inmediato lo intentaron politizar. O cuando escuchamos las sesiones de Cabildo aquí en el municipio de Querétaro y escuchamos a los regidores de Morena, podemos ver que hay una profunda ignorancia de los temas públicos. Nos decía en el programa pasado Norman que es parte de la curva de aprendizaje. A mí me parece que no. A mí me parece que este gran movimiento que organizó López Obrador lo hizo con gente inadecuada para el servicio público, que hoy le está generando un costo muy grave para este país. Héctor, ¿qué opinas al respecto? ¿Qué sucede? Revocación de mandato, sí, realmente es una figura que nos pone a la puerta de una posible reelección de Andrés Manuel López Obrador. Mira, yo le veo muchas aristas, indudablemente, porque habría que ver primero quién es el presidente de la República, por un lado. Por otro lado, conocer el texto, el que fue aprobado y que hoy es una minuta proyecto de decreto y que fue enviado a la Cámara de Senadores, pues, para que ahí sea seguramente modificada, como sucedió con lo de la Guardia Nacional. Cuando vemos los puntos, los comas y las íes de la reforma y adiciones a lo que es las dos figuras, la revocación de mandato y la consulta popular, bueno, pues vemos que se trata de un juego, desde mi particular punto de vista, un juego sucio. ¿Por qué? Pues tan sencillo, tú lo observabas hace un momento, que el presidente de la República pretende, para que el próximo año se someta a consideración su mandato y se determine si continúa o no continúa en el poder otros 3 años, cuando él protestó y fue electo para un periodo de 6 años. Entonces, obviamente, es inaplicable, así partiendo desde este punto de vista eminentemente constitucional. Es inaplicable. ¿Qué es lo que busca entonces? Aparecer también en las boletas, en la elección intermedia. Yo observo que él va dirigido, y como bien lo observaba Martín hace un momento, Morena se llenó de figuras, muchas de ellas totalmente ajenas, o la gran mayoría, a lo que es Morena, del PRI, del PAN, del PRD. Entonces, una mezcolanza que no permite todavía tener un rostro definido. Luego, entonces, la figura principal viene siendo, hasta la fecha, a través de sus pláticas, más que conferencias mañaneras, el propio presidente de la República. Sus homilías. Sus homilías de todos los días. Se la pasa platicando el señor, inventa, a veces dice unas verdades, se la pasa ofendiendo a unos, a otros. Él continúa en campaña. Si se llegara a aprobar en los términos en que está ya esta minuta, le permitiría a él entonces estar en plena campaña, al igual que el resto de los candidatos que van a buscar precisamente la legislatura federal en la Cámara de Diputados. Esto permitiría entonces que él volviera a participar y a servir a muchos que son verdaderamente ineptos, ignorantes en la materia política, legislativa, y que hoy los vemos cómo se duermen en la Cámara de Diputados, ¿no? Así cínicamente. Y otros que levantan la mano y no saben ni por qué la levantan, pero esa es la indicación. Entonces se los lleva en cascada. Esa es la pretensión. Exactamente, al estar nuevamente en boletas en las elecciones intermedias 2021, lo que sucedería, me dice Héctor, es
que el efecto López Obrador volvería a tener efectivamente, efectividad. y ¿no? con el poder de la presidencia de la República, Además, ¿no? bueno, pues Ya no entonces... es el candidato, si como candidato el Efectivamente. efecto hizo ganar en muchos estados, ¿no? Y es el engaño, es el engaño para que permanezca. Ahora, si vemos el artículo 83, cómo viene en su texto, engañoso totalmente, el que pretenden que es una adición, ¿cuál es el objeto, ahí dice, de la revocación del mandato? La permanencia en el poder, que no el objeto es la revocación. La denominación esencial es revocación de mandato, no la permanencia. Por lo tanto, bueno, pues cualquier persona que no lo lea o algún ignorante diga, pues está correcto. Pero si nos vamos al texto tal cual, nos estamos dando cuenta que es un engaño clarísimo. Y si ahí nos vamos a que baja los porcentajes de la lista nominal de electores, a que el propio presidente de la República puede ser el protagonista principal porque él es el que puede solicitar la revocación del mandato y no como una figura popular en manos de la ciudadanía, pues resulta que el presidente se convierte en el todopoderoso. Tomando los antecedentes que hablaba Martín Arango de Bolivia, de la propia Nicaragua también y de Venezuela, ¿crees tú factible que se pudiera dar este asunto, este asunto que nos llevaría a una indeseable reelección? Bueno, yo creo que habría que cuidar mucho en este aspecto para que no caigamos en esa trampa. Creo que ¿Pero tú podría... cómo lo ves? ¿Tú crees que también hay ahí, digamos, un objetivo soterrado? Sí, definitivamente. Como está planteado, como viene la iniciativa y como fue aprobada por la Cámara de Diputados, hacia allá nos llevaría. Ahora bien, no hay que asustarnos con la figura de la revocación del mandato. Simplemente hay que adecuarla para que no se abuse de ella y sea un simple paso para después de... Ha insistido mucho el presidente de la República, hoy en la mañana presumía el señor firmando el documento para que él se comprometa a no buscar la reelección, pero si él dice que es un mandante del pueblo, que él obedece lo que diga el pueblo, luego entonces si el pueblo el día de mañana lo ratifica, bueno, pues va a decir, me debo al pueblo, el pueblo quiere que continúe, y si ese 83 se quedara como está, pues dice, me están ratificando para que yo continúe en el poder. Claro. Así de sencillo. Entonces, Héctor, ¿no estás en desacuerdo con la revocación del mandato, simplemente con los términos en que viene este dictamen? Efectivamente, ¿no? así es. Martín, ¿tú qué opinas de esto? ¿Tú qué opinas de la figura en sí? Efectivamente. ¿Coincides con Héctor en este asunto? La figura por sí misma no es mala. Es un ejercicio de participación ciudadana y me parece que cualquier acto que tienda a la expresión del colectivo popular puede ser calificada de positiva. Sin embargo, las formas me parecen las incorrectas. Y me parece incorrecto porque ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón por la cual el presidente de la República quiere que este ejercicio se haga el mismo día de las elecciones? ¿Por qué no? Porque él lo dijo en un principio. Y de las inmediatas ya. Y de las inmediatas, sí, por supuesto. Él cuando había sido candidato había dicho que se iba a someter a un ejercicio de esta naturaleza en el segundo año de su gobierno. Bueno, me parece que puede ser algo sano. Vamos a tomarle la palabra a lo que el mismo presidente dijo y vamos a ejercer la revocación del mandato en el segundo año de gobierno. Pero no lo plantea de esta forma. Lo plantea el día de las elecciones. Ahora bien, ¿por qué no hacerlo? Y esta es la propuesta en específico que tenemos desde el Partido Acción Nacional. ¿Por qué no hacerlo el día que el presidente cumple 3 años en su mandato? Diciembre, es decir, ¿no? 1 de diciembre. El 1 de diciembre de 2021. Quiero dejar bien en claro que el PAN no está en contra de la revocación de mandato. Estamos en contra de que esta medida se utilice con fines electorales, porque esto genera una inequidad en la contienda electoral. ¿Por qué? Porque el presidente va a tener 3 años de ejercer recursos públicos a su antojo
Y ya lo estamos viendo a través de los programas sociales que pues pareciera pues más bien más que sociales, clientelismo para mí político. Son programas de dádivas, son programas que tienen al clientelismo. Perdón. Y entonces yo me pregunto, aquella persona que hoy en día va a recibir una dádiva, va a recibir una tarjeta con dinero, ¿qué puede plantear sobre el presidente de la República a futuro? Entonces me parece un juego sumamente macabro el que el presidente López Obrador está emprendiendo. Ya decía él que es seguidor de Benito Juárez, ¿no? Y siempre pone a Benito Juárez como un ejemplo. Bueno, pues el mismísimo Juárez se perpetuó en el poder, si no me fallan las cuentas, por 14 años. Así es. Y 5 procesos electorales. ¿Estamos pensando entonces que la intención real de López Obrador es seguir los pasos de este personaje? Fíjense, hablando de este punto de la reelección, yo les quería preguntar a ustedes que son expertos. Hoy por la mañana, en lalupa.com, Jorge Luis Montes, diputado federal por Morena, escribía lo siguiente. Escribía que es falso que haya un riesgo de reelección. Dice, la reforma que se votó en la Cámara de Diputados el pasado jueves deja intacto el primer párrafo del artículo 83 de la Constitución, que establece que en ningún caso y por ningún motivo quien hubiera desempeñado el cargo de presidente puede volver a desempeñar ese puesto. Bueno, tan sencillo como volver a modificar la Constitución. Así de fácil. Creo que no les cuesta en lo más mínimo, sobre todo si como consecuencia del resultado que él espera, pues lo pueden hacer la modificación y permanece el señor durante el tiempo que él quisiera. Así que se trata de un juego de palabras para mí bastante perverso. Y bueno, pues vámonos entonces simplemente no a lo que cada uno podamos estar interpretando, sino a lo que ya está en el dictamen. Hay otras partes a las que me refería, pues dando todas las facilidades para que porcentualmente, en relación con la lista nominal de electores, bueno, pues con el 1% que lo solicite es más que suficiente. Con el 44% de los electores, andamos en los 90 millones aproximadamente, el 44% de los electores que asista a votar, y con el 33% que decida el sí, permanece. Aquí es la incongruencia enorme. Hipotéticamente el presidente de la República gana con 30 millones de votos y en un referéndum, una revocación de mandato, el señor con una mínima votación se diría, fíjate que ya no continúas. Entonces, aquí el peso de la democracia se rompe por completo. Cuando es electo por 30 millones y aquí le dicen 5 millones que ya no debe de continuar. Sí, entonces, incongruente. Como ha sucedido con las consultas al aeropuerto y Tren Maya, etcétera, ¿no? Son inconstitucionales. Sí, totalmente. Sí, por supuesto. Hay una cuestión aquí que te quería preguntar, Martín. El propio Jorge Luis Montes decía en su artículo de hoy en la mañana que en el PAN y el PRI, el verdadero riesgo que ven ellos y que por eso se oponen a esta iniciativa, es que los gobernadores estatales también pueden ser objeto en un momento dado de revocación de mandato, ¿no? Y que por eso, como que incluso lo titula perdiendo la gallina de los huevos de oro, ¿no? Entonces los partidos políticos están alarmados, dice, porque van a perder la gallina de los huevos de oro. ¿Qué opinas al respecto? Me parece que no es un caso que en concreto aplique al estado de Querétaro. El día de hoy vimos en un periódico de circulación en el estado de Querétaro que el mismo gobernador Francisco Domínguez está diciendo, órale, yo también le entro a la revocación de mandato. Vamos a implantar en el estado de Querétaro la revocación del mandato. Y el mismo López Obrador ha estado diciendo que los que tienen que temblar son los malos gobiernos. Me parece que Querétaro es un caso de excepción si lo contamos, si lo comparamos respecto al resto de los estados de nuestro país. Porque hemos encontrado que en Veracruz, en Chihuahua, en Tamaulipas,
en Campeche, en Estado de México, etcétera. Me puedo ir prácticamente con los 31 estados que no son Querétaro. Se han destapado casos escandalosos de corrupción. ¿Qué es lo que ha sucedido en Querétaro? Independientemente del partido que gobierne, me parece que nuestro estado ha sido innovador y ha impulsado una serie de mecanismos que están por encima de la legislación federal. La legislación en el estado de Querétaro se ha construido a través de gente sumamente profesional que ha implantado algunos sistemas como el anticorrupción, el sistema Cosmos, que incentiva a la denuncia, y una serie de programas que nos posicionan. Las tabletas, ¿no? ¿Perdón? A través de las tabletas efectivamente, electrónicas, ¿no? Y una serie de programas que incentivan que el ciudadano pueda tener un mejor acceso a los órganos de justicia, de transparencia, y por eso es que el gobernador se atreve a poner este tema sobre la mesa, como lo veníamos comentando con anterioridad. No estamos en contra de esta figura, estamos a favor de que tenga la regulación adecuada para que se puedan ejercer los pesos y contrapesos electoralmente hablando. Perfecto. Buenas tardes. Se acaba de incorporar a la mesa Norman Pirel, es politólogo y es representante de Morena ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Norman, bienvenido. Te agarró el tráfico, sin duda. Sí, el tráfico de la tarde queretana, ¿no? Sí, lamentablemente estaba muy agradable, dice. Estaba lleno el 5 de febrero y bueno, aquí estamos. Qué bueno, Norman. Pues estábamos platicando precisamente lo que comentábamos fuera del aire sobre la revocación de mandato, sobre esta figura que la Cámara de Diputados, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el pasado jueves, ¿no? Los compañeros decían cosas interesantes. Y yo te quería preguntar, Norman, de entrada, ya cantaste motores, supongo, ahorita en el camino. ¿Qué pasa? ¿Por qué no hacer esta consulta popular para revocar mandato el 1 de diciembre, cuando se cumple el tercer año del mandato del presidente López Obrador? ¿Por qué precisamente tiene que ser el día de las elecciones intermedias? Bueno, esto es, sin duda alguna, el sentido objetivo, claro, simple, es costo. Un costo en todo el país para una elección es muy alto. Entonces aprovecha el mismo día, la misma disposición del ciudadano, la disposición de los representantes de casilla, y ya se hace simplemente esta encuesta. Déjenme decirles que la revocación de mandato, pues es sin duda alguna una de las antiguas propuestas del actual presidente López Obrador. Hablar de la revocación de mandato es hablar de poder popular. Esto es un poquito también para hacerle publicidad a mi columna en La Lupa. Pero es el poder popular, el pueblo asume un poder adicional al poder tener la potestad de remover a delincuentes o a gente que no está en capacidad de hacer el trabajo para el cual fue contratado por el pueblo. Es decir, tenemos que ser muy objetivos en ese sentido. ¿Por qué se hace en esa fecha? Bueno, siempre fue propuesto. Antes, cada 2 años, después, hay que decirlo, el candidato López Obrador planteó una posibilidad de hacerlo cada 2 años y después asumieron que era mucho más fácil aprovechar la coyuntura de la elección intermedia. También es prudente comentar que esto no es nuevo. López Obrador, en el año de 2002, en diciembre de 2002, en 2 días, sábado y domingo, en 48 horas, hizo un plebiscito telefónico como jefe de gobierno de la Ciudad de México. Votaron 650,000 personas a favor de que se quedara y 30 y tantos mil de que renunciara. Eso lo comentas en tu columna el día de hoy, precisamente. Eso lo comento en mi columna. Estamos hablando de un 95% de aceptación, no se dice fácil, pero bueno, así fue. Yo no creo que el presidente López Obrador en el 2002, cuando simultáneamente planteaba la necesidad
de que el presidente se expusiera a una revocación de mandato, iba a saber que iba a llegar con la popularidad que estaba. Pero él siempre pensó, yo quiero ser presidente, y si yo quiero ser presidente, yo tengo que estar expuesto a que me juzgue el ciudadano, que es el que me está contratando, ¿no? Tal suerte que bueno, pues no se puede cuestionar la importancia y la justicia de este mecanismo. Sí, ¿no? tanto Héctor como Martín me decía que ellos no están en contra del mecanismo, al contrario, le ven bondades. Sin embargo, los dos me decían que el hacerlo el mismo día de las elecciones intermedias mete ruido, le da un protagonismo excesivo al presidente, este efecto AMLO, ahora como presidente. Si hubo un efecto AMLO en las elecciones del año pasado, ahora imagínate este efecto AMLO, él ya como presidente de la República. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, opino que es un riesgo que toma el presidente López Obrador. No sabemos qué va a pasar en términos de popularidad del presidente en el 2021. No sabemos qué va a pasar. Ahora, es cierto, la gente está temerosa, la gente de los partidos de oposición están temerosos porque sienten que va a llegar con una popularidad similar a la que tiene ahora, un respaldo, y bueno, va a ser imposible poder competir con Morena, ¿no? Bueno, tienen razón. Nosotros esperamos que la popularidad y el respaldo del presidente no solo se mantenga, sino que aumente, ¿no? Por supuesto que deben de tener preocupación, ¿no? Pero no es un acto electoral, estaba planteado. Él dice, yo quiero hacer las cosas bien, pero yo me someto, y lo ha dicho toda su vida, yo me someto a un escrutinio revocatorio si el pueblo considera que estoy haciendo malas cosas. ¿Tú no ves piso desparejo entonces? Absolutamente, de ninguna manera, claro que no. Héctor, tu opinión sobre lo que comenta Norman. Lo que comenta mi estimado Norman, antes de comentar eso, quisiera leer el segundo párrafo del documento que leyó hoy por la mañana el presidente de la República, que dice: ciertamente fui electo para ejercer la presidencia durante un sexenio, pero según nuestra Carta Magna, el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno, es decir, el pueblo pone y el pueblo quita. Por lo tanto, bueno, aquí intrínsecamente le está aceptando que si en este proceso de consulta para la revocación, bueno, pues si es favorable, que lo juro que podría ser favorable sin lugar a dudas, de acuerdo a cómo se han venido desarrollando las cosas. No es lo mismo hoy en día que tengan las alforjas llenas de dinero y que ande por toda la República regalando, y vemos quienes asisten a todos los mítines a los cuales se convoca. Bueno, pues que hoy por la mañana veía, por ejemplo, para lo del festejo de la conmemoración del 81 aniversario de la expropiación petrolera, pues cualquier cosa que decía, pues las personas, la humildad que demuestran, pues le aplaudían fanáticamente. Seguramente no tenían ni vehículo ni nada que se le parezca, pero hablando del petróleo y hablando de que puras fantasías, porque nadie puede saber que vamos a encontrar petróleo aquí, vamos a encontrar petróleo allá, nos va a dar tantos barriles de petróleo, vamos a procesarlo en esos términos, se va a construir una nueva refinería, no sabemos si va a haber el día de mañana algún huracán o ciclón que nos atrase, en fin, toda esta serie de circunstancias que se manejan vienen siendo a favor. Por eso el piso parejo, pues yo entiendo que los de Morena lo vean parejo. Obviamente, pues si no, decía, pues no, el presidente de la República está en carretera y los otros van en brecha. Sería ilógico pensarlo de esa manera. Por supuesto que van a decir, pero uno que lo ve desapasionadamente, cómo cada uno de los partidos lo maneja, y decían, nuestro buen amigo Morena está feliz, pero ¿feliz de qué? Pues si Morena están priistas, panistas, perredistas, prófugos, delincuentes y demás, ¿quién es Morena?
¿Cuál es el rostro? Se me viene a la mente un municipio en el estado de Morelos, pues ganó Morena sin candidato, pues así de sencillo. Entonces, bueno, la gente es la cascada, es la inercia de Andrés Manuel López Obrador, no es Morena. Querétaro, ¿qué pasó? Yo, porque soy de aquí de Querétaro, pues esta situación que se presenta, un futbolista en donde sale de la nada, se va al PES para que sea candidato a la presidencia municipal de aquí, se cuelga Morena de ese candidato, los priistas que no agarran candidatura se van para Morena. Bueno, tenemos hoy la senaduría de Morena, la que dejó el exrector, pues hombre, hace 15 días estaba de diputado local del PRI. ¿Quién es Morena? A eso me refiero. Si fuese Morena un partido bien consolidado, si fuera Morena, todavía el PRD tenía ya cuando menos un pleito constante de tribus que le mencionaban y que cada tribu tenía su parte proporcional, que dijo López Obrador, no, yo quiero el partido para mí, yo soy el que voy a decidir quién sí, quién no, incluso hasta candidaturas en tómbola. Sea quien sea, éntrale y tú vas a ser candidato lo subsiguiente. Así que el bueno es Andrés Manuel López Obrador. Por eso a él le interesa aparecer en la boleta y que el día de mañana, en esta elección intermedia, pues pueda volver a arrastrar para que toda esa serie de candidatos que van a participar en la siguiente legislatura federal, pues pueda ser nuevamente cobijados. Pero, yo insisto, tendría que ser modificada esta minuta proyecto de decreto que viene con muchas trampas. Yo insisto, el presidente de la República fue electo para 6 años, no puede ser revocado ya. Protestó para cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen, para un periodo de 6 años. Entonces, si esto se reforma, es para que el día de su reforma, que se promulgue, hacia adelante, surta sus efectos. Tenemos un principio constitucional y la misma Constitución lo prevé además, la Suprema Corte de Justicia lo avala, por supuesto, que ninguna ley, empezando desde la Constitución, puede aplicarse de manera retroactiva en perjuicio de nadie. Entonces, pues él ya va en caballo de Hacienda, él no tiene ningún problema. Ese es mi punto de vista. Amigos de SM Radio y elalupa.com, estamos esta tarde de 19 de marzo, 18:35 horas, hablando de un tema muy polémico y controvertido, revocación de mandato. ¿Qué opinas, Martín, de lo que comentó primeramente Norman, del piso parejo, y después lo que dice Héctor Parra, de que Morena no es un partido bien consolidado y que sin el efecto López Obrador no tendría un buen funcionamiento o un buen resultado electoral? Bueno, mira, decirte, Norman, que no es que uno tenga miedo. Uno le ha dedicado mucho tiempo a leer, a estudiar, uno le ha dedicado mucho tiempo a esto porque quiere lo mejor para este país. No más que eso. Y me parece que cuando en política se pretende descalificar a unos como los buenos y otros como los malos, pues estamos cayendo en una ambigüedad, estamos cayendo en una falsedad. Porque lo decíamos en el programa pasado, ni todos son tan buenos ni todos son tan malos en los partidos políticos, y eso incluye a Morena. Morena no está constituido por arcángeles ni por seres con una cierta divinidad, está constituida por ciudadanos, al igual que el PAN y al igual que el resto de los partidos políticos. Yo lo que te puedo decir es, no vengo de una clase privilegiada, no vengo de una familia con grandes lujos, que pretenda conservar un patrimonio a partir de la política. Pues tu servidor vive de manera muy humilde, como te puedo decir, en el PAN vivimos muchos. Entonces no es que pretendamos o tengamos miedo a que el PAN desaparezca. Me parece que podemos, quienes nos dedicamos al servicio público, ejercer no desde un partido político necesariamente nuestra libertad de expresión. Y hoy como ciudadano te digo que el presidente López Obrador me parece que está extralimitándose de la confianza que le dieron los ciudadanos. Porque Morena, ciertamente como partido político,
no es lo mismo que López Obrador. Morena, o más bien el presidente López Obrador, es un presidente solitario, porque nadie, ni en su partido político, ni en el resto de los partidos, o en cualquier escenario que veamos posible, nadie asemeja la popularidad con la que hoy cuenta el presidente. Hay que decirlo, tiene una legitimidad sumamente importante. Y cuando digo que nadie, incluyo a su partido político. De ahí la necesidad de que López Obrador quiera repetir en las boletas, porque es sabedor de que su partido nadie está a la altura de su popularidad. Por eso quiere que sea el día de las elecciones la consulta sobre la revocación del mandato. Si no, me parece que los costos es un argumento, que los costos económicos a los que se refería Norman hace un momento, pues no son un argumento válido, pues podríamos hacer una consulta telefónica que nos saldría muy barata y hacerla el 1 de diciembre del año 2021. Es un tema estrictamente electoral que vulnera lo dispuesto en el artículo 134, en donde se habla que los recursos públicos deben de ser utilizados con absoluta imparcialidad. Yo me pregunto, si el presidente piensa salir a las boletas electorales, pues evidentemente me imagino que tendría que hacer campaña para saber si tiene que quedarse o no. ¿Va a pedir licencia? Sabemos que no. Se va a mantener en el cargo y los recursos públicos que utilice durante ese periodo van a generar una equidad irreparable para el desarrollo de la contienda electoral. Inequidad. Inequidad. No, ¿Qué dije? Mira, hay Equidad. cosas, Inequidad. hay cosas que a mí me llaman la atención, ¿no? Por ejemplo, Héctor inicia su discurso comentando que él ve las cosas desapasionadamente. Y de repente me encuentro con un rencor y un coraje extremo, ¿no? En su reflexión acerca de Morena, acerca del presidente, acerca de su perversión, etcétera, etcétera. No, Héctor. El presidente tiene derecho a mandar iniciativas igual que tú. Por supuesto. Igual que yo. Y esa es una iniciativa, insisto, que no es novedosa porque en el mundo se aplica. En California, aquel actor Arnold Schwarzenegger o algo así, Schwarzenegger. él quedó justamente a través de un Extranjero. de un americano, austriaco si tú quieres, pero Así bueno, es. finalmente él quedó como gobernador de California a través de una revocación de mandato. Es decir, esto no es nuevo, esto es justo, el pueblo tiene que decidir, ya basta. Es triste de veras que son unos cuantos estén decidiendo qué es lo que pasa en la vida pública. No, el pueblo va a decidir. Hace un rato decía Martín, con su pasión desmedida, que el presidente gobernaba solo. No, el presidente gobierna con el pueblo. El pueblo fue el que lo llevó. Un 53% lo llevó al cargo y ahora el 80% lo están ratificando. Ahora, ¿qué va a pasar en el 2021? No lo sabemos. Nosotros vimos que el presidente Peña Nieto inició con una popularidad igual que Fox, impresionante, ¿no? No fue el caso de Calderón, que se coló por la puerta de atrás. Pero estos dos presidentes, tanto Fox como Peña Nieto, tenían una gran popularidad al principio. Bueno, pues apuesten ustedes a que el presidente López Obrador no tenga esa popularidad en el 2021 y que lejos de abonar en la campaña electoral pueda afectar los intereses de Morena. Otra cosa que me gustaría subrayar: el presidente en 2002, en diciembre de 2002, no dedicó un segundo a la campaña, como tú lo planteabas. No es Estados Unidos. Aquí no dedicó un segundo a ninguna campaña. Sus hechos, sus actos fueron su campaña.
Es decir, ratifícame como soy ahorita, no te voy a prometer nada, ratifícame como estoy. Eso fue lo que hizo y eso fue lo que logró un pequeño 95% de respaldo por parte de la población de la Ciudad de México. Es decir, seamos por favor más claros, seamos menos perversos en las estimaciones, ¿no? El presidente es bastante transparente y yo creo que sí hay que percibirlo, ¿no? No podemos seguir haciendo juicios como el caso, por ejemplo, concreto de nuestro amigo Krause, ¿no? Seguramente el tema se tocará, pero no podemos seguir viviendo de lo que nos enseñaron los videos, los memes, las historietas, las notas que hizo el equipo de Krause, los 70 tipos, por cierto, dirigidos por Rojo, un panista en la Ciudad de México, para que toda la gente pudiera recibir esos memes, esas columnas, esos notas, esos videos de odio, ¿no? Basta. El gobierno del presidente López Obrador es transparente y toda la gente lo podemos ver. Es decir, es triste que se especule al respecto. Héctor también, en un error en el cual tropieza la mayoría de la gente, establece que la gente de Morena viene de todos los partidos, no, viene de toda la sociedad. Es decir, Morena es un partido plural, tenemos panistas, tenemos priistas, pocos, pero tenemos periodistas. Se componen principalmente de priistas. No, básicamente es su principal alimento. No, la de fuente este quizá, partido. no, la fuente es la izquierda, la fuente es el PRD, es donde tenemos más. Sin embargo, yo insistía, el programa pasado les decía, bueno, sí, es cierto, hay gente notable, ¿no? Por eso el escándalo, ¿no? Gabriela Cuevas, Germán Martínez, que fue presidente de ustedes en el PAN a nivel nacional, en fin, gente famosa, ¿no? Pero no, si ustedes ven y hacen una revisión, e insisto, como el programa pasado, si hacen una revisión en el Congreso, estamos hablando de que un 80% es un ciudadano común, que por primera vez se incorpora a la política mexicana, y qué bueno, bienvenidos. Héctor, ¿ves un AMLO transparente? ¿Ves un partido plural? Pues mi estimado Norman, obviamente es su obligación tamizarlo y que todo se vea bonito, que todo se vea transparente. No sería adecuado que diga lo contrario, por supuesto, ¿verdad? Cuando él a los miembros de partidos políticos de manera filosófica dice la sociedad, pues obviamente la sociedad, todos somos de la sociedad. Es cuestión de un juego de palabras. Priistas, panistas, perredistas, el PES, que ojalá, bueno, ya desapareció jurídicamente, todos son la sociedad. Así de sencillo. Entonces no podemos entrar en esta situación de este juego filosófico, en donde, muy parecido a lo que hace el presidente López Obrador, pues para que la gente crea que la sociedad es la que está impulsando, la sociedad es lo que está haciendo. Que si soy apasionado, por supuesto que soy apasionado. Que tengo algo en contra de Morena, no, simplemente que conozco la historia desde que López Obrador pues tomaba los postpetroleros, era priista, después perredista cuando ya no logró la candidatura, y después gracias a las dádivas que dio siendo jefe de gobierno del Distrito Federal, cuando violó varios amparos y que estuvo a punto de que lo procesaran, pero por cobardía del presidente Fox y los legisladores federales, porque la violación de un amparo te lleva a la comisión de un delito. Andrés Manuel López Obrador, siendo jefe del Distrito Federal en ese entonces, cometió los delitos. El proceso de desafuero estuvo a punto de cuajar, pero no lo hicieron, políticamente no lo dejaron crecer. Si no, él hubiera parado en la cárcel. Así es decir, pero dijeron, bueno, vamos a dejarlo, porque si no lo vamos a convertir en víctima. Cuando el señor vio que... Muchos dicen que este proceso de desafuero precisamente lo que hizo fue fortalecerlo, ¿no? No, pero a ver, déjame hacer... No, espérame, déjame termino, porque sí, porque te tuviste tu tiempo de hacer los comentarios. Y esto lo digo porque yo leí las sentencias. No estoy hablando porque se me ocurrió. Yo viví en la Ciudad de México.
Yo vivo toda mi vida aquí en México y estoy enterado de lo que sucede en Chiapas, en Coahuila, en Baja California, en el Distrito Federal también estuve trabajando, en el metro, en la torre de Pemex, en muchas partes. Entonces, ni tú me cuentas ni yo te cuento. Es lo que yo he vivido. Yo vengo desde ser un obrero hasta ser un profesionista. Entonces, he trabajado. López Obrador no trabajó. Bueno, ese es tu ¿Sí? punto de vista, está bien. ¿Cuántos años se la pasó sin ninguna actividad? Entonces, bueno, cuando él pierde el poder dentro del PRD, ¿qué es lo que hace? Crea su propio partido, pues porque ya no iba a ser el candidato que él hubiera querido y porque estaba polarizada esas fuerzas de izquierda a través de lo que comúnmente denominaron como pues las tribus. Hace su partido, crea un movimiento primero, dicen, no es partido, es movimiento social. Y va creciendo, crece de tal manera que conforma el partido, participa en las primeras elecciones, obtiene no el número de votos necesarios para tener ya su representación en la legislatura federal, y para esta ocasión arrasó como muchos no pensaron. La corrupción del PRI en un gobierno, en otro gobierno, un Enrique Peña Nieto que dejó las cosas que corrieran y que hubo todo tipo de despilfarros y abusos. Bueno, en el PAN hubo 2 oportunidades, la delincuencia creció, no pierdo de vista que la gente hoy de Morena, pues también es habilidosa, y por eso el mismo Andrés Manuel López Obrador dijo en su momento, las benditas redes sociales, porque era un ataque permanente a la oposición. Obviamente, péguenle en su momento al señor Felipe Calderón, que si ya era un alcohólico, que si ya era el otro, que le robaron la elección y demás. Por eso, ese es desde tu particular punto de vista. A mí no me consta porque yo nunca he convivido con él. Permitamos que Norman adelante, sí, haga su réplica. Yo vuelvo a insistir que la circunstancia de que tú hayas dicho aquí hace un momento que eres desapasionado. Soy apasionado. No, y ahorita acabas de decir que eres apasionado. Bueno, primero hay que definirse, ¿no? Porque ya me di cuenta que eres apasionado en contra de López Obrador. Eres el clásico, y déjame decirte que te pongo en un orden muy común, eres el clásico anti-López Obradorista. Entonces es difícil, la verdad, un debate cuando personalmente has comprado memes y has comprado historias y has comprado notas, ¿no? Es decir, ¿qué hizo Krause? No inventes. No, bueno, pues, de Krause yo no sabía nada. No, es que no tienes por qué saberlo. Ahí está. Tú simplemente entonces no inventes. No, es que recibes sus fuentes. Dices, has comprado. No, es que los has comprado, y te voy a decir por qué. Porque tu discurso es tan común, es tan terrible común. Es lo que piensan los de Morena. No, es que es cierto. Los chairos es lo que piensan. No, mira, derechairo y chairo finalmente son contrarios a los fifís. Son calificativos, son calificativos grotescos. Yo no me atrevería a llamarle a nadie así. Pero lo que sí me queda claro es que fifí lo apruebas. Déjame terminar, todo lo que tú haces, todo el recuento que haces de los defectos teóricos de López Obrador, prácticos, fueron inventados todos. Prácticos. Todos fueron inventados. ¿De qué vive? ¿De qué esto? ¿Cómo sobrevive? El señor de las ¿Cómo ligas se fue salió? Teórico. No, a ver. El profesor. No, espérate, estás hablando de 10 años atrás. Tenemos que actualizarnos. Pero bueno, no nos disparemos. Tenemos que vivir el día, tenemos que modernizarnos, ¿no? El señor de las ligas, bueno, ese cuate fue a recibir un donativo para una campaña política, y en el PRI lo recibían, y en el PAN recibieron más todavía. Y sin embargo, ¿qué fue lo que pasó? Pues que al señor de las ligas lo agarraron recibiendo el dinero, que era mucho menor a lo que recibió el PRI y el PAN. Y el tesorero en Las Vegas. Claro, ese era un expriista que se quedó ahí y que fue a la cárcel. Pero trabajaba con pero fue a la López cárcel. Obrador. A ver, trabajaba con y Bejarano fue a la cárcel. Trabajaba con López A Obrador. ver, espérate, tu Romero de Champs, por ejemplo, ¿dónde está? Ese es tuyo, no mío. Bueno, es que entonces aquí nos vamos a referir cuando Hoy tú llegas. Hoy es aliado de López Obrador. Cuando tú llegas y rápidamente haces un recuento de los defectos del presidente, todo basado en mentiras, todo en especulaciones, lo manejas de una manera tan rencorosa que cuando menos despierta sospechas, ¿no? Es decir, a ver, ¿de qué se trata, no? Haces un recuento de los últimos 30 años, toma de pozos. ¿Tú sabes por qué se tomaron los pozos en Tabasco? Por supuesto. Bueno, no lo sabes, pero te lo voy a decir.
¿Tú andabas Los ahí con pozos, los pozos en Tabasco, yo fui chango y fui ayudante de piso en Pemex de 16 años. Los pozos petroleros que no se tomaron, que se bloquearon, que no se incendiaron, Es lo como mismo. hicieron. No. Como ahora cuando Que se- tomaron las vías del ferrocarril Michoacán. Bueno, hace rato me pedías que, Sí, no la que tomaron. esperara. Sí. Perdón, adelante. ¿Qué es lo que sucede? Cuando se bloquean los pozos, habían ido propietarios de pequeños ranchos, de terrenos, en Tabasco, en 5 Magallanes, en Otates, 5 Presidentes, en fin, en diferentes campos petroleros de la zona, desde Aguadulce, Veracruz, hasta Cárdenas, Tabasco. ¿Y qué es lo que sucede? Pues van y le dicen a López Obrador, que era un líder social, y le dicen, oiga, tenemos un problema grave. Petróleos Cuando era Mexicanos... priista. Petróleos Mexicanos está tomando nuestras propiedades, ya las está explotando y no nos han indemnizado. Vinieron a México, vino López Obrador, fue a la Ciudad de México, fue con la gente que lo acompañaba, los dueños de estos ranchos, de estas propiedades, simplemente para que Pemex les pagara. Y Pemex no les pagaba. Cuando hicieron el bloqueo, la entrada de los obreros a los campos petroleros, a 2 campos petroleros, lo que se hizo fue simplemente Pemex dijo, ok, ya les voy a pagar, y ya no me bloqueen, y lo metieron a la cárcel. A López Obrador. Claro, por supuesto que salió de inmediato porque pues, se explicó qué había pasado. Es decir, ahora en las elecciones, durante el proceso electoral, hubo una página muy interesante que me gustaría que consultaras, Héctor, una página en donde todo el cuestionamiento que tú haces, te lo contesta. Se llamaba, ¿tú te acuerdas cómo se llamaba esa página? La página que tú le preguntabas acerca de la veracidad o tal de cuál cosa, Sí. que fue creado por Animal Político y tal. Sí. Bueno, casi todo, bueno, no todo, no casi todo era mentira. Todo era de los memes y todo era de las historias. Sí, que y le de los preguntaban videos. sobre si eran fake news o no. O eran- Efectivamente, es o- pura fake news. Porque sí es, así es. Tuvieron la capacidad del dinero para hacer fake news, para hacer videos, para hacer todo. El gobierno y empresarios. Si quieres, podemos tocar el tema de... Es un tema interesante, tenemos 5 minutos, es el problema, yo creo que vamos a platicar de ese tema próximamente, de la Operación Berlín, ¿no? Creo que De la es un Operación tema Berlín, interesante, así es. Pero también, podemos hablar de los Peñabots también, ¿no? O de los PGBots, existe, ¿no? La guerra sucia Por supuesto que existe sí. de todos los partidos, todas las fuerzas tienen guerra sucia, hacen guerra sucia realmente, manera ¿no? individual o La Operación colectiva. Berlín, creo, a mí no me sorprende, ¿no? A mí sí me sorprende que estuviera ahí inmiscuido, yo no sé si Krause, pero sí Fernando García Ramírez, gente de Krause, ¿no? Sin duda. Yo no sé si Krause directamente. Lo que sí creo, esta persona, este escritor, que dio a conocer, que entrevistó a Aristegui, que dio a conocer... Sevilla. Pues sí, Sevilla, que dio a conocer hasta los watts, que dio a conocer los pantallazos, pues yo lo veo como un doble traidor, ¿no? Porque estuvo 18 meses cobrando lana y no dijo nada, ¿no? Y ahorita saca conversaciones privadas, yo lo veo muy poco ético al señor Sevilla, la verdad, Sin ¿no? duda nos beneficia que eventualmente ellos puedan Sí. sacar a la luz cosas que no lo hubiéramos sabido de Yo otra manera. platicaba ayer con un amigo. Sevilla escribió, en muchos lados escribía, incluso en Letras Libres, y en una revista que se llama Replicante, hace un par de años, él hizo un texto que le llamó El Gran Simulador, y es sobre el escritor Augusto Roa Bastos, que él luchó contra las dictaduras del Cono Sur, pero cuando necesitaba una operación, porque ya estaba grande, no tenía dinero, pues le estuvo haciendo la barba a Fidel Castro, ¿no? Entonces, Sevilla hablaba de esas contradicciones ideológicas, ¿no? De que era muy duro con unos dictadores y no con otros, y entonces le puso El Gran Simulador. Digo, Sevilla seguramente se estaba mordiendo la lengua, ¿no? Digo, 2 años después, búsquenlo, así se llama El Gran Simulador, este señor Sevilla. ¿Cuál es el nombre de pila de Sevilla? ¿No te Ricardo, acuerdas? creo. Ricardo Sevilla, ¿no? Búsquenlo, El Gran Simulador, bueno, El Gran Simulador creo que era Ricardo Sevilla, ¿no? Pero bueno, se nos está terminando el tiempo, les agradezco nuevamente aquí su presencia. Martín, ya aquí los compañeros ya no te dejaron hablar, hombre. Rápidamente dime, este dictamen de revocación de mandato pasó al Senado. ¿Cuál esperas que sea ahí
el resultado final, viendo además los antecedentes de lo que sucedió con la Guardia Nacional, ¿no? Así es, a mí me parece que conociendo esos antecedentes, la oposición de Morena en el Senado puede construir un acuerdo que le sea favorecedor al presidente. Y digo esto porque, contrario a lo que decías, Norman, yo no quiero que le vaya mal a López Obrador, porque si le va mal a López Obrador, le va a ir mal a mi familia. Al contrario, yo espero, anhelo que López Obrador siga teniendo los mismos índices de popularidad de aquí a 3 años, porque eso significaría que está gobernando bien. Y si está gobernando bien, entonces todos los mexicanos vamos a ser los verdaderos ganadores. Sin embargo, el PAN propone específicamente 3 cosas en este aspecto. 1, que no se realice el día de las elecciones, sino que se realice el día que se cumplen los 3 años de su mandato, es decir, el 1 de diciembre. 2, que la Constitución expresamente se enuncie que esto no implica la reelección, porque pareciera que así va a ser. Y 3, este ejercicio de revocación de mandato es un ejercicio que le corresponde al ciudadano, no al presidente de la República. Por tanto, lo que estamos proponiendo es que existan mecanismos para que los ciudadanos sean quienes recurran a esta figura cuando así lo consideren necesario. Ya lo decía alguien hace un momento, cuando haya un presidente que no sea capaz, que no tenga la aptitud, que se le encuentre algo desleal, que seamos nosotros los ciudadanos quienes hagamos efectivo este recurso de revocación de mandato. Gracias, Martín. Héctor, una conclusión en un minuto. Muy sencilla, 2 puntos. Una, que se apruebe la revocación de mandato, y ahí viene también el procedimiento para la consulta popular, con las respectivas modificaciones a las que me referí. Creo que es una figura sumamente interesante y que es cierto, pues la ciudadanía pone y dispone, pero de acuerdo a la normatividad existente, 1. Y 2, yo creo que en la medida en que el presidente Andrés Manuel López Obrador haga un buen gobierno, pues nos irá bien a todos. Así de sencillo. Yo creo que nadie está pensando que le vaya mal para que a todos nos vaya mal. Héctor, muchas gracias por tu presencia. Norman, una conclusión en un minuto. Bueno, mi conclusión es que vamos muy bien, que el presidente va muy bien, que el país va muy bien. Hay formas de verificarlo. Y esto, por supuesto, que nos debe de mantener muy contentos, animados a todo el mundo, no solo a la gente de Morena, ¿no?, a toda la población, y espero mucho más todavía. Norman. Muchas gracias, Héctor, y una disculpa por mi tardanza. Martín, muchas gracias. Amigos de SM Radio y en lalupa.com, 1901, ya estamos en el martes, todavía martes 19 de marzo de 2019. Bonita tarde, esplendorosa tarde de martes. Yo soy José Antonio Gurrea, nos vemos la próxima semana, el próximo martes aquí en Vox Alta. Muchas gracias.